Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Por todas partes donde he viajado en el mundo, me he encontrado con que es un problema grave, el de la discriminación. Y la Biblia enseña en Gálatas 3:26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El enemigo número 2 que mencionamos fue el odio. Ese sentimiento de aversión y rechazo muy intenso e incontrolable hacia alguien que se vuelve para nosotros un gran enemigo del amor al prójimo. Y este surge por la envidia, por el éxito de otros o por el dolor que otros nos causan. Proverbios 10:12 dice: el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. El enemigo número 3 fue la lengua. ¿Cuántos tienen una lengua? ¿Y cuántos problemas nos ha causado ese pequeño órgano? Santiago dice que es como un pequeño fuego que incendia grandes bosques. Efesios 4:29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Hoy vamos a hablar de un cuarto enemigo del amor al prójimo, que evita que usted y su esposa se lleven bien, que usted y sus amigos se lleven bien, que usted y sus compañeros de trabajo se lleven bien. Y ese se llama la envidia. Hay quienes hemos oído decir: si la envidia fuera tiña, ¿cuál es la otra parte? Todos seríamos tiñosos. Porque todos alguna vez hemos sido personas que sentimos envidia. A veces sentimos envidia al ver a una pareja que cómo se quieren, cómo se aman, cómo se llevan de bien. Y pensamos: pero así no es con mi pareja. ¿Y por qué estos se llevan tan bien y nosotros no? Otras porque vemos a los hijos de un amigo que son tan bien educados, tan responsables, tan respetuosos, tan buenos estudiantes. Y decimos: ¿y por qué los míos repiten el año cada poco? Son tan malcriadotes, insolentes. Y empezamos a sentir envidia. Y la envidia se manifiesta por esa tristeza airada. No solo hay tristeza entre nosotros, sino que hay ira, disgusto por el bien ajeno. De pronto un amigo suyo de la universidad es nombrado un alto funcionario del gobierno o de una empresa privada y usted siente por dentro la envidia. O un compañero de clases en la universidad recibe un reconocimiento por su mérito en el trabajo que hace o los estudios que hace. Y usted, en vez de gozarse por el bien ajeno, lo que siente es ira, enojo, porque no fue usted. Se disgusta cuando a otros les va bien. Se disgusta por el cariño que otros disfrutan. Se pone triste y se molesta como cuando oye a alguien hablar bien de otra persona. ¿Le cae mal que otros progresen? ¿Le cae mal que se reconozcan los talentos de otras personas? Si respondió afirmativamente a una de estas preguntas, usted tiene serios problemas de envidia.
En la Biblia hay ejemplos de los cuales podemos aprender mucho. Está el caso del rey Saúl. En 1 de Samuel capítulo 9 versículo 1 nos muestra que Saúl era un hombre único físicamente y destacado en todo Israel. 1 de Samuel 9:15, primero 9:1 dice: había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Imagínese usted. Aquí en Guatemala también hubiera sido extraordinario este hombre, ¿verdad? Aquí la estatura promedio en el país es 1,5 metros. Pero este, altísimo, y le llegaban al hombro los más altos de Israel. Buen mozo y apuesto. Uno podría pensar que una persona como Saúl era una persona dichosa, pues. Físicamente bien, muy bien parecido, y sin embargo tenía problemas. En el versículo 15 leemos: un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana, a esta hora, te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Capítulo 10 y versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. En nuestro sistema democrático, nosotros tenemos que hacer campaña electoral y luego ser electo presidente de nuestro país. En Israel, los reyes eran ungidos por el profeta y este ocupaba el puesto. Era seleccionado por Dios a través de el profeta Samuel. Antes de Samuel o antes de Saúl no hubo reyes. Saúl fue el primer rey de Israel. Fueron los jueces los que gobernaron a Israel. Y este hombre fue ungido. Por eso hoy en día, cuando se habla de quién es el escogido para un partido político como candidato presidencial, se dice: él es el ungido. Viene de esta figura antigua en la que a los reyes se les ungía como autoridades del reino. Pero a pesar de que Saúl era el más guapo y el más alto y estaba ungido como rey, era un hombre inseguro y se escondió. Como decimos en Guatemala, a la hora de rajar ocote, no pudo. Dice en el versículo 17 de 1 Samuel 10: después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor: ¿ha venido aquí ese hombre?
Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Imagínense ustedes al gran hombrón escondido entre el equipaje, porque tenía miedo de asumir la responsabilidad de ser rey. No es fácil asumir grandes responsabilidades. No todas las personas están dispuestas a pagar el precio de ponerse al frente de una nación, pagar el precio de ponerse al frente de una gran organización, pagar el precio de ponerse al frente de un problema para resolverlo. Por eso es que no basta que usted le den una posición, es necesario que usted se gane el respeto de la gente y el permiso de la gente para, en este caso de Saúl, gobernar. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, de entre el equipaje. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Y Dios lo había llamado para que él dirigiera a Israel en una batalla en contra de los filisteos, para que librara a Israel de estas personas que eran las que estaban oprimiendo a Israel. Y entonces hubo un campo de guerra. Los filisteos se pusieron a un lado y los israelitas al otro lado. Y dice en el versículo 4 del capítulo 17 que un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, 121.25 libras. Tremenda coraza llevaba puesta el gigante. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. De nada les sirvieron los 3 metros de altura, de nada les sirvió ser apuesto, porque era un cobarde. La gente no debe ser juzgada por las apariencias, porque las apariencias engañan. Usted puede ver, por ejemplo, a una Marilyn Monroe que sigue figurando en los museos, en las fotografías, en las revistas. Una mujer hermosa, una mujer sensual y sin embargo llena de inseguridades, llena de problemas, esclavizada por las drogas, con una vida de falta de cariño. Usted puede ver a una mujer bella y puede encontrarse con una mujer triste, sola, desamparada, equivocando el camino para encontrar satisfacción y felicidad. Saúl, un hombre apuesto, alto, rey, ¿qué más podía pedir? Y sin embargo, inseguro de sí mismo, cobarde, miedoso. ¿De qué le servía a Israel tener al frente a semejante galán si a la hora de rajar ocote, a la hora de enfrentarse a los problemas, a los gigantes Goliat,
estaba igual que cualquier soldadito raso, con miedo. Hay aquí un hombre, decía el gigante, y con el silencio todo Israel decía: aquí no hay hombres. Hay aquí uno capaz de enfrentarse conmigo, decía Goliat. Y con el silencio Israel respondía: aquí no hay capaces. ¡Qué tristeza! Encontrarse con una gran nación en la que no haya un hombre capaz de enfrentarse a los gigantes enemigos que tiene. En eso apareció un jovencito. El jovencito pues también era bien parecido, pero era un adolescente. No era alto, era de mediana estatura, pastor de ovejas. En su familia lo consideraban a David el que menos posibilidades tenía de triunfar. Por eso lo tenían a él cuidando las ovejas. Sus hermanos eran los soldados, sus hermanos eran los del ejército. David no. Su papá le dio una canasta con quesos y le dijo: vete al campo de batalla, dásela al oficial que está a cargo de tus hermanos y averigua cómo están. Y le llevó los quesos. Y cuando llegó David se dio cuenta que todos estaban temblando de miedo, asustados, escondidos. Y David le dice: ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están así? Le dijo: es que hay un gigantón que se nos presenta todas las mañanas y todas las tardes y nos está desafiando. Ya lleva 40 días de hacerlo. ¿Y por qué no se enfrentan con él? Es que es muy grande. Tenemos miedo. Y David dijo: yo me agarro con él. Rápido llegó el chisme con el rey Saúl. Dijo: aquí hay uno que se atreve. Y los hermanos de David le dijeron: vos, patojo, ¿qué estás haciendo aquí? No podés. Mira tu tamañito y mira el tamañote. Vos no sabes usar la espada. Total, llevaron a David delante del rey Saúl. Y Saúl, aunque lo vio joven y pequeño, no le dijo: no, me da pena que vayas a pelear tú con él, mejor me voy a enfrentar yo con él. No, al contrario, él tomó mi armadura, le dijo: ponétela. Y David se puso la armadura. Pero como Saúl era tan grande y David no era tanto, dice que ni pudo dar un paso con la armadura. Pesaba. Eso me recuerda hace algunos años que recibí unos anónimos de muerte. Y un coronel de la iglesia me dijo: mira, pastor, quiero prestarte mi chaleco blindado. Y me llevó el chaleco y me lo puse. Sentí el peso de las 15 libras. Sentí tan pesado el chaleco que dije: mejor bajo de peso 15 libras ahora mismo. Claro, ahora hay chalecos más livianos por si me quieres regalar uno, pero ese estaba muy pesado. Saúl no pudo ni con esa armadura y David menos. Pero David le dijo: no se tenga pena, rey Saúl, cuando yo estaba pastoreando mis ovejas, llegaba un oso a quererse comer mis ovejas y yo peleaba contra él y arrebataba a las ovejas del oso, del león también, del lobo también. Y si Dios me ayudó en contra del león, del oso y del lobo, me va a ayudar en contra de este incircunciso filisteo. Eso hace la gran diferencia. Las victorias pasadas nos dan confianza para las batallas presentes. Así que le dijo: ahorita vengo. Fue al río, fue a agarrar 5 piedras lisas de un río, agarró su onda, se enfrentó al gigantón que risa le dio el patojo que se le presentó ahí, el muchachito ahí con una onda que ni se bajó la protección de la frente, se dejó el casco arriba, le quedó la cabeza descubierta. Yo me imagino a David pensando, contrario a lo que otros piensan: podés fallar, David. Y él dijo: tiene una cabeza tan grande que es difícil que yo falle. Agarró la onda,
puso la piedra en la onda, empezó a dar vuelta, porque no era onda como las que tenemos hoy, aquí así, ¿verdad? No, era así. Soltó la piedra y cabal le dio en la mera frente, entre ceja y ceja. Quedó la piedra ensartada y se vino el gigante y cayó. Ya se imagina usted cómo haber sonado ese gigantón con todas esas sus armaduras. Y se puede imaginar cómo gritaron los de Israel cuando vieron caer al gigante. ¡Viva Barrondo! Todos felices porque Barrondo sacó la primer medalla de plata en los Juegos Olímpicos para Guatemala. ¿Estamos contentos por eso o no? Sí, estamos contentos. Pues ahí llegó David Barrondo a quitarle la vergüenza a Israel, porque no había uno que se enfrentara al gigante Goliat. Corrió David, le quitó la espada al gigante y le voló la cabeza. Lo decapitó. El problema no se quedó ahí. El problema fue que después de la gran celebración que hizo el ejército, Saúl se llenó de envidia por el reconocimiento que el pueblo le dio a David por vencer a Goliat y quiso matar. Dios ayude a Eric Barrondo, porque más de algunos van a tener envidia de él. Tanto que está en los medios ahora. El Congreso dice que le va a dar $500,000 de quetzales. Ojalá cumplan. El Comité Olímpico le va a dar también otro $500,000 de quetzales. Y no sé qué empresa ya ofreció 100,000 quetzales. Y otra empresa ya sacó la presa que le va a dar toda la línea blanca. Me refiero a refrigeradora, estufa, lavadora que él necesite. Ustedes pensaban otra línea blanca, está equivocado. Total, va a tener Eric Barrondo muchas cosas. ¿Ustedes creen que más de alguno va a tener envidia de él? Por supuesto que van a tener envidia de él. Pues aquí está el caso de David. 18:5 de 1 Samuel dice: cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Mire, no es fácil para un oficial de alto rango ver que un civil llegue y asuma la comandancia del ejército. Pero en este caso, hasta los oficiales estuvieron de acuerdo, porque ellos también estuvieron temblando en frente de Goliat. Y solo David se atrevió. Ahora bien, dice el versículo 6, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Versículo 8. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Un brujo hubieran dicho en Guatemala. Así fue. Finalmente le dieron el reino a David. Pero cuando David recibía esos elogios, Saúl se molestó, se disgustó, se le manifestó la envidia. El gran Saúl, el chaparro David. El guapo Saúl, el joven David. El rey y aquel oficial del ejército.
Y sin embargo, aunque tenía un rango más alto, mayor autoridad, mucho más riqueza, mucho más poder, tenía envidia de David. Y a partir de esa ocasión, dice el versículo 9, Saúl empezó a mirar a David con recelo, como cuando llega a su empresa un jovencito o una jovencita recién graduada de la Universidad de San Carlos o de la Marroquín, pues no importa. Y llega con mucho conocimiento, con mucha capacidad. Él agarra la computadora y hace milagros con ella. Textea con las manos para atrás, como el campeón de texteo que anunciaron esta semana que ganó en Estados Unidos por segundo año. Con las manos amarradas para atrás es el campeón mundial de texteo. Y usted empieza a ver y dice, este patojo me viene a quitar el puesto. Esta patoja sí me va a quitar a mí el puesto. Empiezan a mirar con recelo a aquellos que llegan al trabajo. De repente llega a la junta directiva ahí de su empresa una persona que sale con ideas frescas y nuevas y dan resultados, y lo empiezan a mirar con recelo en vez de gozarse, porque si la empresa va bien, usted va a estar bien. No hay que ser como la olla de cangrejos, en la que los cangrejos que están abajo no dejan que ninguno se salga, porque cuando va para arriba lo jalan para abajo. Y mientras no dejemos que prosperen los demás, no vamos a poder salir nosotros tampoco de la olla. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Si usted se deja llenar de envidia, pronto se va a llenar de un espíritu maligno. Se va a poner loco. La gente que se llena de envidia se enferma. Resulta poseída. ¿No ha visto usted una gente tan disgustada que parece endemoniada? ¿Sí? No codea a nadie, pero esto pasa. Cuando la gente se enoja, cuando la gente se disgusta, porque tiene celos y tiene envidia, se cumple lo que dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca por ese enojo, lo que está haciendo usted es dándole lugar al diablo para que entre en su corazón y lo enferme. Hay gente que ha vivido muy grave y muy enferma simplemente por un gran enojo, una gran ira. Mi querido amigo me decía esta semana: mire, pastor, no pude ir a la oficina toda la semana, es que me enojé. Usted, ¿cuántos conocen a gente que se enoja y queda toda trabada? ¿Verdad que se enoja? Yo he conocido gente que se enoja y quedan los pobres todos con derrame. Pero el derrame fue consecuencia ¿de qué? Del enojo. Y el enojo fue muchas veces consecuencia ¿de qué? De los celos, de la envidia. Por eso la envidia es un tremendo enemigo del amor al prójimo. Imagínense, Saúl estuvo dispuesto a matar a David, el héroe nacional, su yerno. Siempre se habla mal de las suegras, pero un suegro como Saúl, ese deja a las suegras atrás. Sí, les conté yo aquella historia que me contó un amigo hace poco. Dice que llegaron a hacer un censo a una casa y preguntaron: ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Adán.
Y su esposa, Eva, no me vaya a decir que aquí está su hijo Abel y la víbora. ¿Cómo no? Dijo, suegra. Pero Saúl, como suegro, su vida corría peligro. Versículo 12, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Entonces lo que hizo Saúl fue ponerlo a cargo de 1000 soldados y mandarlo a hacer guerra todo el tiempo, a ver si en una de esas lo mataban. Y en vez de que mataran a David, en todos lados tenía éxito. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Cuando Dios está con nosotros, no hay batalla que no podamos ganar. Sea de enfermedad, sea de finanzas, sea de lo que sea. Por eso es importante que Dios esté con nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí está el ejemplo. David. Versículo 15. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Ahora la cosa se complicó más. Ahora se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él lo dirigía en campaña. La envidia nos amarga la vida, nos convierte en enemigos de los demás y nos hace buscar su caída. ¿Recuerda que el dicho, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena? Esto es precisamente lo que la envidia causa en nosotros. Cuando envidiamos las bendiciones que otros reciben, cuando envidiamos el cariño y el reconocimiento que otros reciben, inmediatamente no solo nos amargamos por su éxito, nos convertimos en sus enemigos y comenzamos a buscar su caída. ¿Saben por qué mataron a Jesús? Pues lo mataron por este enemigo del amor al prójimo, la envidia. Y ahí está en Mateo 27, 17. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Y la gente prefirió que soltaran a Barrabás, el delincuente, el criminal, en vez de soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque por envidia lo habían. ¿Quiénes tenían envidia de Jesús? Los líderes religiosos. Las sinagogas vacías. Todos estaban oyendo a Jesús en el templo. Todos estaban oyendo a Jesús en Capernaum. Todos estaban oyendo a Jesús en la montaña. Y los fariseos y los saduceos y los ancianos del templo con envidia. Porque Jesús era el que entraba en Jerusalén en el burrito, como rey que llega conquistando, como conquistador, pero ya en son de paz. La envidia. Eso hizo que entregaran a Jesús a Pilato y lo crucificaron. Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Cuando usted tiene envidia, su corazón ya no está tranquilo, usted está inquieto. Porque a mi hermana le dieron más herencia que a mí. Porque a mi compañero le pusieron un punteo más alto que a mí. ¿Y por qué a aquel le dan más salario que a mí? ¿Y por qué aquel anda en un carro nuevo y yo todavía ando a pie? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué? La envidia corroe los huesos. Y eso hace que nosotros suframos hasta muchas enfermedades. Proverbios 27:4 dice: cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? La envidia no puede habitar en el corazón del que se llama cristiano, de aquel que se llama discípulo de Jesús, porque la envidia nos amarga la vida, nos convierte en enemigos de los demás y nos lleva a buscar su caída. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dígale a su vecino: amemos a nuestro prójimo. Tenemos que amar. ¿Y quién es nuestro prójimo? El más próximo.
Si su esposa está al lado suyo, esa es la que tiene que amar primero. Su suegra también. Su nuera igualmente. Su yerno no digamos. Tenemos que amar al prójimo. Tito 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Solo Dios puede ayudarnos a vencer la envidia. Así que abandone la envidia. Para gozarse del éxito de los demás se requiere humildad. Humildad para reconocer nuestras propias capacidades, pero también para saber que no somos los únicos con capacidades y que hay otros con capacidades superiores a las nuestras. Que Dios también bendice a otros, prospera a otros y le da gracia a otros. Quizás una señorita se pone a orar: Señor, provéeme un esposo alto, guapo y con plata. Y resulta que quien se casa con un alto, guapo y con plata es la hermana. Pero Señor, si era yo la que lo estaba pidiendo. Pero Dios da a cada quien como le conviene. No podemos morirnos de la envidia, porque Dios bendiga a otros. La cura contra la envidia es liberarnos del orgullo. Tema que veremos la próxima semana. Así que ya sabe, prepárese. Usted que es humilde, venga. Y con humildad, alegrarnos del bien ajeno. Concluyo leyéndoles Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Ay de aquel que caiga en inmoralidad sexual, porque nos lo comemos, ¿va? Qué bárbaro el hermano, cómo cayó en adulterio, cómo cayó en fornicación, homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, transvesti, en fin, es escandaloso. Impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Lo que a mí me impresiona es que la envidia está en el mismo nivel del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación, de las borracheras. Y usted se cree la gran cosa porque usted nunca ha caído en adulterio, nunca se ha metido en homosexualismo, nunca ha ido a una orgía, nunca ha hecho una borrachera, nunca se ha metido en esas cosas. Pero si usted es envidioso o envidiosa, está en el mismo nivel del borracho, del homosexual, de la adúltera, de la prostituta. Y usted que mira a la prostituta con desprecio y es envidiosa, está en la misma categoría. Los celos. No levanta la mano, pero aquí hay celosos, ¿verdad? Los celos, las disensiones y la envidia son tan malos a los ojos de Dios como las borracheras y las orgías y la inmoralidad sexual. Así que si usted hoy que vaya para el parqueo ve a un hermanito pasar con un carro nuevo, ¿qué debe hacer usted? Gracias, Señor, que no tengo que darle jalón a este y vive hasta saber dónde. Allá anda un carro nuevo. Si usted va a pasar a una su amiga ahora del brazo con un muchacho de esos recién graduados, que ya está cobrando buenos cheques y está por casarse, dele gracias a Dios. No va a tener que consolar a la solterona esa.
Gócese por el bien de los demás. Tenemos que aprender a amar al prójimo. ¿Qué dicen ustedes? Y amar al prójimo es muy práctico. Se vive en la vida diaria, todos los días. Si usted va hoy a comer a la casa de su mamá y en vez de darle a usted la pierna con el muslo, se la dan a su cuñada, gócese. Lo que por dentro de esta hija de no sé cuántos, y mi mamá le da lo que a mí me gusta y a mí lo que me da, las costillas me da. Si es que la envidia se manifiesta en las cosas más simples de la vida, ¿sí o no? Necesitamos que Dios nos ayude. ¿Qué dicen ustedes? Solo Dios nos puede ayudar, porque esa envidia que llevamos por dentro nos tiene bravos, enojados, iracundos. Y por eso es que hay que tener cuidado, porque podemos lanzar la lanza en contra de aquel al que envidiamos para querer matarlo. Por lo menos, lo que pasa es que además de envidiosos, a veces somos hipócritas también. Ay, cuñadita, qué linda verte, qué gusto. Y por dentro estamos con la lanza. Que Dios nos ayude para amar al prójimo. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.